nos damos cuenta que esto es un circo creado para que estos gobiernos populistas sigan adelante. En el tema puntual de la pregunta, hay algo que muchas veces se nos escapa, y es que quienes estamos pendientes de estos temas, lamentablemente no somos la mayoría de la población, y esto es debido a esto es algo que viene de muchos años atrás. Los gobiernos que actualmente dominan Latinoamérica han podido cosechar de la desesperanza y de los muchísimos errores que se cometieron en el pasado. La gran mayoría de la población lamentablemente no siente inmediatamente el impacto de estas normas impositivas, pero obviamente con el pasar de los días, cuando este mensaje construido que no refleja una realidad se vaya debilitando, porque va a ocurrir, y creo que eso es algo que los gobiernos populistas de Latinoamérica lo saben. Ellos tendrán que o tomar correctivos o serán, por la vía de la democracia, depuestos de su poder. Eso es lo que acabamos de ver con Argentina, que la oposición ha ganado porque realmente se saturaron. Bueno, estamos reflexionando, pero antes de seguir vamos a un corte, enseguida volvemos. Gracias por seguir en este su programa Bajo la Lupa, y gracias por todos los correos electrónicos que me mandan semana a semana. Estamos tratando reflexiones con la participación de Javier Alarcón León y de Julio Candela. Cambiando un poquito de tema, aquí hay muchos discursos en pro o en contra de ciertos temas. Hace pocos días oímos hablar de que quienes criticaban a la OEA ahora resulta que llaman a la OEA. Y asimismo, el Fondo Monetario Internacional ha sido muchas veces aplaudido y muchas veces criticado. ¿Qué opinas tú del Fondo Monetario Internacional? Bueno, primero que nada déjeme decirle que yo no soy amigo del Fondo Monetario Internacional bajo ningún precepto, pero sí creo que se lo apalea mucho más de lo que merece, en el sentido de que hay que siempre acordarse que la realidad del fondo es que primeramente es un banco internacional, y como banco su primera prioridad es recuperar su inversión, así de simple. Entonces se lo critica mucho por todas las medidas neoliberales o programas de ajuste que imponen países, y todas estas medidas van bajo el precepto del llamado neoliberalismo o liberalismo económico. Muchas de estas medidas sí van con esa ideología, pero en gran parte van destinadas a asegurarse que la inversión del Fondo Monetario se recupere, porque al fin de cuentas el Fondo Monetario Internacional es un banco que emite bonos al mercado, y depende del precio de su bono en el mercado, y los accionistas, los tenedores de bonos, nunca van a aceptar que el fondo no recupere una inversión, porque va a perder mucho valor en sus bonos o no va a poder emitir más bonos. Entonces siempre hay que verlo de esa manera, y hay que aceptar al fondo como es, y partiendo de ahí se puede como país soberano, se puede ver cuándo hay que acudir al fondo y cuándo no hay que acudir al fondo, sabiendo qué es lo que es y qué es lo que no es, porque no es un fondo de desarrollo social, no es un banco de desarrollo social, es un banco privado que es verdad, es manejado por las potencias del mundo. Digamos, es una institución multilateral, pero quizás tú no crees que así como existe el Fondo Monetario Internacional y existe el Banco Mundial, uno de los problemas que existen es que están muy retirados de la realidad y no van a ver precisamente el condumio de lo que está sucediendo, es decir, se basan en las cifras emitidas por el gobierno de turno, ¿verdad? Y muchas veces, por cumplir esas metas macroeconómicas, descuidan los micro, que es precisamente lo que hace la fortaleza de las cifras macro. Totalmente, es más, uno de mis mayores criticismos hacia el fondo es exactamente eso, que está despegado de la realidad única, individual de cada país, porque tienen la misma receta, o bueno, la tenían hace poco, la misma receta macroeconómica
de abrirse al mercado internacional, de bajar el gasto social, siempre las mismas recetas universales a todo país, sin dedicarse a ver cada realidad en cada país, cada contexto social, económico y político en cada país, porque esas diferencias son muy importantes. Uno de los opositores más grandes de la dolarización fue el Fondo Monetario Internacional. Me combatía, ¿verdad? Y pensaban y estaban seguros que el momento que se hacía la declaratoria de la dolarización, los dólares iban a escapar en un segundo, cuando sucedió todo lo contrario, que era lo que iba a suceder y que era así. Vinieron a pedirme disculpas. Entonces le dije yo, la economía y la psicología son hermanas gemelas, y ustedes ven una parte de la medalla y están metidos demasiado en los libros, y por eso es que no vieron lo que iba a pasar. Entonces yo creo que ese es parte del problema. Pero en todo caso, Julio, hablando sobre ese tema, ¿tú no crees que se satanizan las cosas y se dice, por ejemplo, neoliberalismo? Álvaro Vargas Llosa dijo hace 10 años, no existe el neoliberalismo como no existe una mujer medio embarazada, ¿verdad? Entonces el neoliberalismo, ahora decimos neopopulismo, en fin, los banqueros son tales, los empresarios son tales. ¿Tú no crees que una de las funciones del publicista joven que quiere cambiar las cosas es, a través de esa arte que tienen de proyectar las ideas, de comenzar a hacer un rescate de la sociedad civil para que dejen de ser momias, porque va a entenderse que lo que están haciendo es contra ellos, y comenzar a defender sus derechos, que son precisamente al bienestar? En el tema de estos términos que se utilizan hoy en día, el satanizar o el crear una mentira o el darle un cierto nombre despectivo a las cosas es una estrategia que está muy bien planificada y muy bien diseñada por los gobiernos populistas de hoy en día. La idea es el descrédito. Mientras tú más desacredites a tu contendor, mientras tú más encuentres defectos de forma o de fondo en las ideas de tu contendor, tendrás un mayor radio de acción para meter tus ideas en la cabeza de la gente. Definitivamente es importante entender que quienes podemos jugar un punto importante, quienes podemos hacer una diferencia en los actuales momentos, no solo somos los jóvenes, somos todos los ciudadanos, somos los empresarios o microempresarios. En este caso yo tengo una microempresa. ¿Por qué? Vamos al tema comunicación. Si nosotros, como microempresarios, jóvenes, personas normales, comunes, personas de a pie, todos los días de nuestras vidas, quienes estamos conscientes de que las cosas están mal, le comunicamos a nuestros conciudadanos, a nuestros pares, lo que está ocurriendo, y buscamos la forma de hacérselo más digerible y más entendible para que ellos comprendan lo que pasa, definitivamente estamos haciendo una labor de comunicación importante. Las instituciones privadas importantes y más grandes deberían también, podrían, no solo deberían, construir una comunicación que esté diseñada para fortalecer su institución. Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, los bancos. No entiendo mucho de la banca, pero la banca, que es un elemento que inyecta capital, que es un elemento que ayuda al desarrollo de la inversión en los países, podría también construir estrategias de comunicación para apegarse mucho más a la gente, para que la gente entienda un poco mejor su labor.